Hola, nosotras somos Pleura y Alviola. Y esto es Champañita 2.3. Y el día de hoy estaremos hablando de Los miedos más comunes desde la infancia hasta la adultez. Ahora sí, sin más rollo, comencemos. Y la intro del día de hoy pertenece a una serie canadiense que fue transmitida en Nickelodeon en los 90s y en Perú pues se transmitió en canales como América, Panamericana y ATV. Bueno, yo la vi en Panamericana, valga verdades. Y pues trataba de unos púberes que pertenecían a la sociedad de la medianoche. Y aunque claro, esto no se aplica para nuestro contexto peruano, por lo menos en la región donde vivimos, Alviola y Pleura, pues no se aplica porque como que nuestros padres no nos van a dejar ir al bosque, aparte que vivimos en la ciudad. Sí. En la ciudad no hay esos bosques como para ir a merodear, hacer tu fogatita y literal reunirte a medianoche. O sea, es un contexto que no se aplica a nosotros. No hay manera, porque sí, justo conversamos con eso con Pleura, de que decíamos a las justas, habrán habido estos chicos scouts, pero de ahí, o sea, siento que, es más, tú ibas a esa reunión de tus scouts, pero era bueno para ligarte a tu compañerita, que ahí. A jugar la botella borracha. Exacto, sí, ¿no? A chapar. Nunca para ir a contarse Historias de terror. Nunca. Sí, quizás de repente en Estados Unidos o en otros países que hacen estos campamentos de verano y se presten, ¿no? La fogatita, la oscuridad, el bosque, y etcétera, pues se pueda dar. Pero por lo menos acá en la región donde nosotras vivimos, pues no, porque es ciudad literal, entonces lo máximo que podemos encontrar son parques, ¿no? Y como les comentábamos, pues en la vida los padres nos van a dar permiso y tampoco es como que te vayas a escapar como se ve en la película o en la serie que se escapan por la ventana y tienen una ciudad. No, nunca. Con fe tienes un piso, ¿no? Ya, con doble fe, 2 pisos. Claro, porque acá incluso para salir los papás se aseguran, tienen como que reja tras de reja y tienen el picaporte con un montón de llaves y seguridad y, o sea, no hay forma de que salgas de tu casa sin hacer ruido. Acá tu cantón, no hay con fe. Sí, entonces, bueno, para poner ahí un poquito en contexto de la intro. Y bueno, es una serie que junto con Escalofríos pues supieron sembrar hasta cierto punto, entre comillas, diríamos, terror en los adolescentes. De verdad, tuvo su momento, pegó. La pueden ver en Prime. He visto algunos episodios para recordar mi adolescencia. Bueno, en tu caso, tu niñez, ¿no? Mi niñez, sí. Alviola. Es que sí, esa intro daba escalofríos. La intro era muy buena. Muy buena, sí. Ya, con la intro nada más, creo que a mí me espantaron con la intro, ¿no? Vi así un pedacito de la intro y dije, uy, no, joven, acá no. Claro. Acá no soy. Ya de adulto, ya uno dice, vamos a analizar esto. Sí, yo he vuelto a ver algunos episodios, los más icónicos. Y sí, pues, o sea, en realidad no era terror, porque como que había una moraleja detrás de cada historia. Pero sí me pareció muy interesante la musicalización, la intro, el contexto de los chiquillos contando ahí alrededor de la fogata, cómo quieren iniciar a otros y van con los ojos vendados. Entonces, bien interesante como para... Aparte de que hicieron un reboot en el 2019, que mira, yo no sabía que Nickelodeon lanzó, pero que ya era un contexto diferente, porque mientras que en nuestras épocas, pues contaban, ¿no? La historia, una historia pues que podía ser una leyenda, claro. X. Acá no, o sea, se metían dentro de la historia de los personajes, ¿no? Entonces era como que un poco más aterrador, ¿no? Para los protagonistas. Sí, claro, fíjate. es que en este tiempo también de YouTube, o sea, buscas tú ahí por ahí creepypasta, te va a aparecer siempre, va a aparecer. Ahora con todo de la web y esta vaina, hay terror para todos. Es muy cierto. Sí. Bueno, y vamos a
ver esta primera parte, vamos a comentar sobre las fobias más comunes que se pueden observar. Pero es importante también resaltar que la fobia es un miedo que es tan intenso que muchas veces nos impide llevar una vida, por así decirlo, normal, ¿no? Entonces, porque una cosa es el miedo, que podemos tener muchas personas, y otra cosa ya es llegar al punto de la fobia, ¿no? Claro, sí. Hay que remarcar mucho eso porque ya nos lo decía nuestro compañero Segismundo Freud. Que sí, ¿no? Como que hay niveles, pero Sí. justo esto del miedo como que no lo exploraban mucho, ¿no? Nos quedábamos en esto de las fobias y es por eso que lo analizaremos acá. Sí, y vamos a empezar con la primera, que es la fobia social. ¿Y qué es el miedo? Pues a exponerse a situaciones sociales, ya sea por ser humillado, rechazado o quizás ser evaluado negativamente. Y bueno, en mi experiencia esto lo he pasado en la adolescencia, incluso hasta en la universidad, que pues claro, uno siempre tiene este miedo a salir a exponer, ¿no? Y bueno, más aún cuando de repente uno es tan perfeccionista y busca siempre resaltar, que era mi caso, entonces mucho más que quizás se incrementaba. No al punto de fobia, ¿no? Como estábamos mencionándolo, pero sí es, yo creo, un miedo muy latente en la mayoría de seres humanos desde la niñez, ¿no? Desde que sales a declamar una poesía. O hasta el punto ya de en una maestría o doctorado que también puedes hacer exposiciones que, ¿no? O sustentar tu tesis, Claro. ¿no? Entonces Sí. es un miedo latente. Sí. Ya te imaginarás, fue Pleura acá, tu estimada Alviola. Esta chiquita que la mandaban a cada rato a exponer, a recitar, por poquito y a cantar. Sepan que acá su amiga Alviola, así con esta voz que ve, le canta, Que escuchan. que escucha, mejor dicho, no joven, no canto muy bien, pero aún así, ¿no? Para salvar a la clase, que salga ahí el representante, ¿no? Vamos a sacar a la changona de la clase. Y a mí me sucedió una vez que en estas declamaciones me olvidé la poesía. Todavía creo en el Día de la Madre y del Padre. Ay, no, señor. Era como Donde que... hay más todavía. Sí, en el mini coliseo todavía Claro. Y ahí, ¿no? Más audiencia. Más audiencia, ahí los papás, todo. Y bueno, no. La terminé rápido, porque ¿qué haces en ese momento? ¿Te inventas Improvisas. algo? Sí, ni tenía nervios de hacer en ese momento para improvisar. Dije, ya, gracias, ¿no? Me fui. Corto, gracias. Exacto, ¿no? Ya luego, la profesora, algunos compañeros, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Que no sé qué, yo... Maldita sea, quiero estar un momento sola. O sea, ya pasé mi roche, por favor. Esa presión, ¿no? Esa presión. Que quieren ejercer, de darte el apoyo, pero en realidad no te apoyan, ¿no? Al contrario. No, sí, me dilató. Se extiende ese miedo que sentiste en el escenario, ¿no? Sí, terrible. Bueno, la otra de las fobias muy comunes, pues, que hemos ahí podido hacer como que un ranking, pues también es la hemofobia. Y es el miedo, simplemente la presión a la sangre, ¿no? En mi caso, yo ahora me pongo a analizar y digo, ¿pero por qué, no? Porque cuando era más niña, adolescente, hasta joven incluso, o sea, sí le tenía como que cierto miedo, pero decía, ¿era miedo? ¿O sería miedo? ¿O era asco? Porque en realidad la sangre no te va a comer, no te va a hacer nada, ¿no? O sea, solamente es como que ahí salpica y te ensucia, ¿no? Uh-huh. O miras a un niño que está sangrando de la nariz, o cosas así. Pero yo sí tuve una experiencia de que, literal, fui al mercado con mi abuela acompañando y la señora estaba cortando la carne y se voló el dedo de mi delante y yo, pues desmayé, ¿no? Entonces, pero más allá de esa experiencia y de ver a personas que les salga sangre de la nariz, pues no he tenido otra experiencia. Entonces digo, ¿por qué, no? ¿Por qué sentía ese miedo, ese ¿no? terror? Yo creo, Pleura, que podría ser también a las cosas que está ligado a la sangre, pues, ¿no? Uh-huh. Como líquido, o sea, la enfermedad ahí de transmisión, tú no sabes por dónde ha pasado esa persona de esa sangre, entonces también claro. creo que podría ser por eso. Podría ser, pero cuando eres niño no piensas, yo creo, en eso. Claro, Creo sí. que más va ligado por las películas de terror, que siempre hay sangre brotando, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Cosa que ahora ya con este estilo de hacer películas o series a lo gore, pues, ¿no? Que incluso hemos visto en el Juego de Calamar, que está muy de moda ahora y hay bastante sangre. Entonces,
ya como que se ha ido ya normalizando el hecho de ver tanta sangre, ¿no? Niño, Pero ¿tienes cuánta sangre en tu cuerpo? Lo que sangre es normal. quizás ahora ya no sea, ¿no?, tan latente esa fobia o ese fobia. miedo, ¿no? Claro. Pero en mi época sí. También imagínate nosotras toda la vida y desde cierta etapa comenzamos, ¿no? Y ahí estamos siempre ahí en contacto con la sangre. Entonces también, hijas, es normal. Sí, tranquila. ajá, más en el caso de las mujeres, Sí, pues, sí, ¿no? Todos los meses, literal. Literal. Pasando a la otra fobia, Pues tenemos, ¿no? La escotofobia. ¿Y quién no? Pues, o sea, ya estábamos hablando al comienzo de esta intro de Ajá. le temes a la oscuridad, ya. Ahí la tenemos, el miedo a la oscuridad, Ajá. que es pues una de las fobias más comunes del mundo. Y creo yo que es un tema más relacionado a lo que esconde esta oscuridad, ¿ah? Porque muchas veces como que no ves, pues hijo, no ves, Claro, no, literal. no, nada, estás ahí como que solo, entonces ese miedo a que tanto te han metido de, no sé, dependiendo de tus creencias, que claro. puedes caer. También es un riesgo. Entonces, ¿no? Creo que va más ligado a eso, porque ¿qué tendría la oscuridad? Claro, igual no te va a hacer nada, ¿no? Claro, Literal. pero lo que alberga es, creo. Es lo que alberga. Sí, y bueno, en el caso cuando yo era pequeña, pues sí, me acuerdo que vi una película de Pesadilla en Elm Street. Y pues el personaje Freddy Krueger muy famoso, ¿no? Pues que aparecía en tus pesadillas, pero era todo muy oscuro, todo. Entonces yo recuerdo de que vi un extracto nada más, ni siquiera es que vi la película completa, pero literal una semana tuve pesadillas ahí, alucinando que entraba por la puerta de mi habitación, ¿no? Y todo Ay, estaba no. oscuro, ¿no? Entonces, y de ahí yo misma me protegí, ¿no? Me puse mi burbujita y nunca más vi ese tipo de películas porque siempre mi abuela decía, eso no es para los niños. Y literal, yo es algo que recomiendo ahora también esas cosas. Por temas que no se entienden en la niñez, ¿no? Más que sea terrorífico o sea verdad o no, porque tal vez muchas cosas son ficción, pero sí es algo que yo recomiendo, ¿no? Porque quizás no es algo muy positivo para ellos, ¿no? Y bueno, ya en tu caso yo sí tengo que hacer mi mea culpa acá con Alviola. Fui una de las culpables por las cuales ella temía la oscuridad cuando era niña. Sí, ahorrémosle un trauma más a esos niños, por favor. No, ya de grande ya lo superé, pues, ¿no? Porque Claro. bueno, pues, ya tú te vas dando cuenta. Y dices, yo también, o sea, de chiquita me andaba, según lo que me contaba mi madre, por toda la casa, a oscuras, es más como un duendecillo. Y me decía, pero ¿y por qué has desarrollado este miedo? ¿Qué pasó en ese miedo acá? Nuestra Claro. querida Lebraí. Entonces, sí, hay miedos que se implantan, ¿no? Sí. Y son por cosas que te meten, ¿no? Ciertas personas o cosas que vemos en la televisión o etcétera, ¿no? Es el Claro. entorno, yo creo que también mucho influye en estos miedos. Y bueno, pasando al otro, que ahí sí yo, sí me representa y me identifica porque hasta hace algunos años atrás, pues sí era una de mis fobias literal. Y es la aracnofobia, que es el miedo a las arañas, ¿no? Que es una de las fobias más frecuentes, ya que la apresión a ellas podría estar codificada en nuestro instinto, quién sabe, no, pues así lo dice la ciencia. Pero sí, en mi caso yo era súper, mi mamá cuenta que de niña fui a la playa y ahí pues como con cangrejitos así chiquititos y como que parecían arañitas y alguien gritó por ahí, ¡no! Y de ahí le tuve miedo, ¿no? Claro. Porque antes como que no, pues uno no nace, ¿no? Con esos No miedos. nace con miedo. Claro. Pero yo creo que el entorno en el que creces o cosas que te suceden, pues te hacen, ¿no? Tener ciertos miedos. Y en mi caso sí era una fobia, literal. Seguí un diplomado, ¿no? Donde te involucraban el coaching y algunas estrategias para eliminar ciertas fobias. Y literal me hicieron eso y pues sí, ahora hasta interactuamos con Alviola, con las arañas, Sí. las tocamos, las acariciamos. Sí, bueno, y ahí contándoles un poquito más de nuestra pandemia, pues acá su querida Alviola desarrolló un nuevo hobby en pandemia que fue fotografiar arañas, ¿no? Claro. Porque, o sea, había el patio, había las El flores, jardín. sí, aparecían las arañas y ahí, ¿no? Arañita y toda fotogénica, ¿no? Posando y todavía así con sus patitas bien abiertas, ¿no? Todo así colorín
perenche, ¿no? Amarilla todavía. Entonces Sí. yo, qué hermosa araña, vamos a tomarte tu foto, vamos a utilizar nuestro querido celular Huawei. Promocionanos, por favor. Sí, algún día auspicianos, por favor. Auspicio, Huawei. Y no, y sí, o sea, les tomaba fotos. Y creo yo también que podría ser es un factor, ¿ah? Porque, o sea, tú ves ahí tu arañita amarilla de colores, ¿no? Ujú. Ahí Blanquita también había. blanquita, sí, o sea, tu viuda negra, pero no se acerquen a la viuda negra. O sea, sí tan bonita y dices, ¿no? Como que le resta, ¿no? Ese factor ahí tenebroso, ¿no? Claro. La ves así, ¿no? Toda indefensa. ¿Y qué te va a hacer la arañita menos de que la molestes? Entonces, creo yo que sí, se puede llegar a superar ese tipo de miedo. Claro, quizás también los colores influyen mucho, Sí. ¿no? Entonces sí, porque incluso cuando tuve la oportunidad de ir a la selva peruana, había muchos insectos que se acercaban, insectos que nunca había visto en mi vida, que pues obviamente en la ciudad no hay, pero eran tan bonitos, tan coloridos que, o sea, no me daba miedo, o sea, dejaba, claro que ya para esa época había superado también ya muchas fobias, era una de las razones por las cuales yo no viajaba tampoco a la selva porque tenía mucho miedo, ¿no? A los insectos en general, pero de verdad que los colores allá son hermosos, los insectos son tan bonitos y hasta vi tarántulas y todo, que eran negras todas, pero eran tan peluditas, tan bonitas, Sí. que parecían así como polar, de verdad que daban ternurita, Sí. ¿ya? Entonces no me causó ese miedo, esa fobia que en algún momento pues tuve, ¿no? Sí, te amamos, Cusi. Lo que más bien ahí sí le tengo miedo y encima vuela a la cucaracha. Ay, no. Ahí sí, no hay Sí. forma, de verdad. Encima que, bueno, es fea, para mí es fea. Sí. Y saber que vuela, ir, o en la costa sobre todo, pues a veces uno en verano está pues con chanclas, con sandalias y camina en calles limeñas y ahí se encuentra con las Sí. cucarachatas ahí caminando en la vereda y ¡ay! No, Sí, es una cosa que no he superado todavía. Sí, no. De repente en algún momento, bueno. Claro, es que sí, o sea, te vas a la sierra y como que también hay, ¿no? Taparaco, o Claro, son diferentes. Sí, no, más lentito, pues, no, o sea, así, todo chill, tu cucarachingo. Pero no, en la costa no, ahí, no, rápido, siempre al 100, Sí, y sí. para colmo vuela, ¿no? Entonces, no, sí, yo tampoco no. Sabemos que las cucarachas son muy importantes, ¿no? Para Sí. el ecosistema y todo, literal. Podemos extinguirnos los demás y las cucarachas Sí. van a seguir viviendo, Sí, pero no. Lo siento, cucarachita. sí, el cucarachín No, se muta, pero sí. no hacemos match contigo. No, Contigo no puedo. tampoco, no. Y bueno, ya la última de esta, o la penúltima de este ranking que hemos hecho, pues la entomofobia, que es el miedo a los insectos en general, como les habíamos mencionado. Sí. Algo que yo también logré superar con mi viaje a la selva. Sí, sí, sí. Ya de mi parte es un poco con la polilla. Ahí sigo ahí todavía con esto con la polilla porque no sé, no es impredecible la polilla, ¿no? Tal vez esté relacionado con esta película también de El hombre polilla, de Moth, o también esta leyenda urbana, no lo sé, pero no sé, es incomprensible para mí la polilla, ¿no? Yo sé también que es importante, pero I don't know con la polilla. Sí, todos los animalitos. Sí. Y por último tenemos esta fobia, ¿no? La musofobia, ¿no? Que está relacionada más a estos ratoncillos. Que bueno, en mi opinión, no los veo yo, la verdad, con miedo. Porque, o sea, son tan lindos, esos ojos saltones, sus orejitas, ¿no? Su trompita. Qué lindos son para mí, pero aún así sabemos de que muchas personas les tienen miedo. Y para todos los amantes de Ratatouille, Sí. de verdad. Sí, porque es que sí, creo que está mal ligada la imagen que se le ha dado al ratón, ¿no? Por asociarlo mucho a suciedad. Claro, o sea, somos conscientes de dónde camina, por dónde andan, tuberías, cañerías, desagües, etcétera. Somos conscientes, pero también es parte de la salubridad, pues, de una ciudad, ¿no? Porque si nos remontamos a la época parisina, donde, ¿no? Incluso hasta una pandemia también hubo en aquella época. Pero muy mal, porque si no vayan a ver el corto de Pixar ahí, Sí. que no fueron los ratones. Fue la pulga. Exacto. Entonces, sí, pero es un miedo muy latente y no solamente lo vamos a generalizar que son para las mujeres, ¿ah? Porque, por ejemplo, mi mejor amigo, a raíz de este episodio que le comentaba,
me confesó de que pues sí él literal tenía fobia porque le tenía pavor a los ratones y es algo que me sorprendió porque ya las condiciones en la ciudad como que son mucho más salubres y todo, pues yo no veo ratones desde que era niña, la verdad. Pero igual siempre me causaba mucha ternura hasta su sonidito que me queda ahí. Te da mucha ternura, pero mi abuela sí le tenía pavor, literal. Es que sí, a los pobres ratones. Cuando son mamá rata, es así, se enfrentan, ¿no? ¿Qué me vas a tratar, gato? No, yo me enfrento ahí, bien, ahí. Sí, en una ciudad que, bueno, no voy a mencionar el nombre, pero que yo fui y trabajaba por ahí. Y sí, ahí cerca del mercado estaban caminando así unas ratas blancas y todo. Y la gente ya estaba acostumbrada a verlas. Sí, yo. Sí. Y decía, ay, no, qué bueno que ya mi abuela ya está en otro sitio. Porque si no se muere de ver una rataza así enorme del tamaño de mi pie. Ay, Dios mío, no, y no saben cuánto calzar. Es que sí, 40. Uy, humildemente. Entonces sí, era enorme. Y bueno, pasando ya a esta otra parte, pues, de los miedos en mujeres y en hombres. ¿Habrá alguna diferencia? ¿O miedo es miedo? Puede que sí, o sea, hay creo yo este nivel de temor, ¿no? Ya miedos, ya más fobias, como hemos revisado más antes, pero no sé, puede que lo haya, porque, o sea, esto que nosotras muchas hemos vivido, ¿no? De que se te pase cuando estás con tu periodo, es un pequeño temor, ¿no? Claro. Tal vez ellos nunca van a experimentar. Ellos no van a experimentarlo. Sí, y así como esos, también otros quizás en niveles mucho más altos, otros menos, pero pues sí, o sea, tanto hombres como mujeres tenemos la necesidad de sentir miedo. Sentir miedo es normal, también hay que normalizar porque es parte de, ni bueno ni malo, ¿no? Es parte de nuestra autodefensa, ¿no? Como seres humanos. Entonces, sí, como vimos en la película Intensamente, exacto, Inside Out, ¿no? Entonces, pues ahí es parte de para prevenir ciertas cosas, ciertos accidentes que nos puedan suceder, ¿no? Entonces, claro. Pero vamos a analizar algunos también de los miedos más importantes entre mujeres y hombres. Y el primero tenemos la muerte. La muerte, según todo lo que hemos investigado, pues asusta por igual, ¿ah? Ahí las estadísticas nos decían que tanto a varones y a mujeres les asusta de la misma manera la muerte. Cosa que yo sí ahí discrepo porque, por ejemplo, yo no le tengo miedo a la muerte. No es vivo mi presente literal como lo que es, como un regalo. Y si me voy el día de mañana, pues me voy fresh, ¿no? Lo único que siempre cuando me voy de viaje, o solía irme de viaje más seguido, era vida, universo, lo que fuese. Que termine este viaje y de regreso ya no importa. Me llevas a mí a muerte, no hay problema, pero ya viví, ya gocé. Pero bueno, sigo vivita y coleando. Pero en mi caso no me iría con ninguna como deuda pendiente, ¿no? Como a los Gasparín que se quedan acá porque tienen ahí pendientes. No me iría ni tampoco culpas, no. Vivo una vida tranquila, así que eso creo que ayuda a que no tenga el miedo a la muerte, excepto aquella vez que Pleura sintió el verdadero terror. Porque, bueno, en nuestro primer viaje que tuvimos ambas juntas. Sí, al concierto del Vivo, pues no vamos a decir, casi no salimos vivas. Sí, no vamos a decir nada de aerolíneas porque también queremos que en algún momento nos auspicien, por favor. Pero sí, o sea, esa bajada, no, esa aterrizada, mejor dicho. Claro. Dios mío, ¿no? Yo la veía, justo me encontré con una docente de la universidad. Yo la veía, ¿no? Ya rezando, ¿no? Ya encomendándose a los dioses, a los que creyeran, ¿sí? Sí, mientras que yo estaba fresca, dije, bueno, ya vi mi banda favorita, he vivido bien. Llévame, Jesús. Estoy lista para todo. Claro, pero era el miedo porque decía, si le pasa algo y yo sobrevivo, sus padres jamás se lo van a perdonar y van a estar todos los días por tu cola. ¿Para qué pues? ¿Y tú para qué la llevas? Solo por eso, valga la aclaración. Sí.
Otro miedo muy latente, y ahí sí tengo que confesar de que, pero también voy a especificar cuándo es la enfermedad. Y en mi caso es estar enfermo, pero ya de viejo, ¿no? Ahí en la última etapa de la vida. Yo creo que sí debe ser un poco feíto. En el caso de mis abuelos, han tenido la dicha de tener a sus hijos alrededor. En mi caso no, por decisiones propias, entonces no voy a tener, ¿no? Esos descendientes, personas ahí a mi alrededor. Entonces, yo creo que sí, debe ser feo llegar a viejo y enfermo, ¿no? Entonces, tampoco es un miedo latente y todas las mañanas me levanto y digo, ay, no quiero llegar a enferma y vieja, ¿no? Pero sí es algo que cuando pues he ido a los hospitales o he visto algún ancianito así enfermo, pues digo, sí, pucha, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo será? No me gustaría. Claro, yo también comparto ese temor, Pleura. Creo que yo también, o sea, perder algún miembro o tal vez algún sentido, ¿no? Porque todos son importantes, hemos dependido tanto tiempo de ellos, y que mañana más tarde por algún tipo de situación vengas y pierdas alguno. O sea, yo también le decía a Pleura, si tuvieras que escoger alguno, en el cual dirías, bueno, ya, ¿no? Contigo, ¿no? En mi caso, ninguno. No, claro, yo tampoco. Lo quiero todo, o nada. Sí. Muy radical. Sí, pero es que sí, o sea, cuesta, o sea, ¿cómo te vas a poner a pensar? Y la verdad, o sea, esas personas que han vivido tanto tiempo y así, pues no, es admirable. Sí, son muy valientes, de verdad, ¿no? Por superar esas adversidades de la enfermedad. Exacto. Mi admiración para ellos y para todas las personas, ¿no? Que están de repente luchando contra el cáncer y contra muchas enfermedades, incluso ahora con la coyuntura de la pandemia también, no vamos a mencionar porque si no, después tenemos que bloquear esa parte, pero sí, ¿no? Y bueno, eso también, justamente a raíz de esta pandemia, hemos visto que la enfermedad, el miedo se ha incrementado mucho más en los varones, ¿no? Quizás por lo que decía la OMS, que más afectaba, ¿no? Que por la misma ciencia y los estudios que se han hecho a lo largo, no solamente de esta pandemia, sino de muchas, pues la mujer tiene a ser más fuerte, más resiliente con ciertas bacterias, virus, porque el mismo hecho de que nosotras estamos creadas para procrear, ¿no? Tenemos que mantener, perpetuar la humanidad, ¿no? Entonces, según así decían, entonces este miedo a la enfermedad, ¿no? En esta última pandemia 2019, 2020, 2021, pues se ha incrementado mucho más en los varones este miedo, ¿no? Porque sí era literal como que a veces si tienes problemas de obesidad, diabetes, etcétera, otras cosas, pues ese miedo, se incrementaba más en los hombres. Y sí, literal, las estadísticas también nos dicen que pues esta tasa de mortandad ha sido mucho más ahora, ¿no? En los varones que en las mujeres. Remarcamos que es lo que dijeron. No compartimos de todo eso, pero es lo que dijeron. Exacto. Y lo hemos visto también en nuestro entorno familiar cercano, que les ha afectado más a los varones que a las mujeres. Sí, y eso somos también más. Sí. Bueno, y pasando a este otro, pues también tenemos al miedo que te abandone tu pareja. Creo yo que, bueno, esta situación le puede conversar más Pleura. ¿Acaso, estimada Alviola? Todavía no tiene mucha experiencia. Exacto, sí. Soy novata, pero vamos. Bueno, claro, tampoco no es un miedo, ¿no? Al contrario, si hay que finalizar algo que no va más, sea por cual sean los motivos, hay que normalizarlo también. Pero sí hemos visto que también las últimas tasas de suicidio se han incrementado mucho más ahora también en los varones, ¿no? Sí. Hay muchas ciudades con puentes muy elevados, como por ejemplo en Arequipa, que tienen el puente Chimina, que es uno de los más altos y largos del Perú. Y pues se ha incrementado, incluso veían las noticias que tuvieron que poner policías ahí o serenazgo para que estén en constante vigilancia, ¿no? Porque pues sí, ¿no? Antes era como que hace 60 o más de 60 años, pues que las mujeres quizás no tenían todos los privilegios o de repente las cosas que ahora nosotras tenemos como mujeres. Entonces
había ese miedo mucho más latente en la mujer, ¿no? Que las abandone porque dependían económicamente, estaban simplemente dedicadas a ser amas de casa, a la familia. Entonces, sí era ese miedo constante y latente en ellas. Claro. Pero ahora que ya las mujeres son mucho más independientes, trabajan, tienen una propia independencia económica, pues se ha volteado, ¿no? El pastel, ¿no? Porque ahora como que las mujeres son las que más dejan a los varones, Sí. y esto los afecta emocionalmente, ¿no? Y es que sí, o sea, vemos, no, es pan de cada día que prendemos la televisión y no hay algún tipo de, bueno, vamos a ponerlo esto returbio un poco, pero hay que decirlo porque también es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Que vemos un asesinato o tal vez secuestraron a tal persona y vemos de que tal vez generalmente son de parejas. O sea, es tanto llega ese miedo a que te abandone una persona de tenerla así como que ya tu propiedad. Entonces esto roza mucho con los celos. Entonces llegas hasta a ese punto, ¿no? De ponerle fin a una vida. Entonces eso es preocupante, ¿no? Y o sea, este temor traspasa eso hasta llegar a cometer este tipo de actos. Entonces, ¿no? Un poquito, ¿no? De darnos cuenta de la situación en la que estamos viviendo, pues, ¿no? Claro. Ver si es que realmente esto es una relación buena, porque nadie pertenece a nadie. Y, ¿no? Ponerle fin o poner las cosas en claro y darse cuenta de estas alarmas, ¿no? Como decíamos acá con Pleura, así a lo Midsommar, ¿no? Y termina así feliz, ¿no? Ya terminé mi relación, maldito tóxico. Claro. Y ya, ¿no? O tóxica. O tóxica, sí, entonces, por favor, sí. Sí. Bueno, pasando al otro punto, es otro miedo y que creo también se ha incrementado este 2020-21, es quedarse sin trabajo, ¿no? Sí. Y es un miedo muy latente, por lo menos acá en Latinoamérica y en nuestra ciudad, pues porque se han cerrado, ¿no? Muchas empresas, y muchas personas se han quedado sin trabajo, ¿no? Y las que tenemos la bendición de tenerlo, pues sí, es como que nos esforzamos el triple para mantener, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Sobre todo las personas pues estamos por contrato y pues no tenemos un nombramiento, etcétera, ¿no? Claro. No estamos de manera permanente, ¿no? Entonces sí se ha vuelto un miedo mucho más latente a raíz de esta pandemia. Sí, y bueno, ¿no? Yo podría decir también el caso de que uno buscando también trabajo, pues a veces no lo hay o piden algunos requisitos que, bueno, los que recién estamos saliendo, pues tal vez no llegamos a completar el perfil. Entonces, esto también podría estar ligado un poco a esto de este miedo a quedarse sin trabajo, como también al fracaso profesional. Entonces, creo yo que también esto vendría a ser uno de los miedos que se han desarrollado más en la adultez, ¿no? Porque uno de niño nunca te vas a poner a pensar, ¿no? De que voy a trabajar, etcétera, ¿no? Las cosas así. De grande quiero ser, pero ya de grande ves que la situación y que la vida es dura. Entonces te la tienes que jugar porque la competencia va siendo cada vez más grande y uno tiene que vivir, tiene que sobrevivir. Claro. Sí. Y bueno, pasando al siguiente miedo, es el miedo a la soledad, ¿no? Y que va mucho relacionado al de la pareja, pero también va ligado al contexto familiar, amical, etcétera, ¿no? Entonces se extiende un poquito más. Pero también, o sea, es bueno, es parte importante el estar solos, el conocerse a uno mismo, el disfrutar. Debo de confesar que ahora, ¿no? A raíz de esta situación, de esta coyuntura pandémica, no es algo que ya me guste hacer. Hasta antes sí, ¿no? Porque todos los días por mi trabajo, etcétera, pues estaba con un montón rodeada de personas todos los días. Pero ahora más bien necesito socializar. No me gusta ahora, por el momento, irme sola a comer o irme de viaje sola. Cosa que antes sí hacía, pero ahora ya no, a raíz de esta situación, ¿no? Porque obviamente estoy trabajando desde casa y pues no sociabilizo más que con mi laptop, ¿no? Con mi computadora. Sí. Entonces es diferente, los tiempos cambian, pero también es muy importante, no le tengan miedo. Es bonito conectarse con uno mismo, estar solo en su soledad. Sí, yo también comparto eso, Pleura, porque al final tú eres solo con tu soledad, solo con tus sentimientos y tú te tienes a ti mismo. Entonces, qué mejor tenerte a ti mismo como pollo, ¿no? Claro. Quiérete, por favor. Exacto.
Y el último de los miedos, así que hemos visto, es al fin del mundo. Y acá también tenemos que decir que tanto hombres como mujeres están al igual que con la muerte, van por ahí. Sí, sí, definitivamente. Igual, el miedo es latente. Bueno, yo ya pasé que el 2000, que el fin del mundo y no pasó nada. Que el 2010 y nada. Que el 2020 y nada. Pandemia. Y nada. Nada. Y nada. Bueno, eso es un miedo que creo desde la época ya prehispánica. Hasta el día de hoy, sí. Siempre va a haber, siempre va a existir en general, con todos los seres humanos. Sí, pero no te creas, Pleura, porque también podría llegar este temor a se terminarán los recursos, ¿no? Y eso es un tema que estaremos explorando en el próximo episodio. En el próximo episodio vamos a estar hablando justamente de esto, ¿no? Que se pueden terminar a lo Thanos. Sí. Vamos a poner todo en equilibrio. Sí, exacto. Entonces ahí les dejamos, ahí vamos a ir al Instagram y ahí que nos comenten cuáles o a qué ustedes más le temen. Sí. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. ¡Ahí los vidrios! chau, fans.